¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver lo que sería ya una serie de ejercicios donde se engloban todas las fórmulas que estuvimos viendo en las clases pasadas. Entonces, si quieren, vamos a copiar primero las fórmulas que checamos. Son en bueno, hasta este punto son tres. La primera de ellas es la de x a la n. La segunda es la de una constante que está multiplicando a la x, que sería esta de aquí así, ¡piup! Y la primera de ellas que es cuando tenemos simplemente una constante. Entonces, con estas tres vamos a estar trabajando en un solo ejercicio. Entonces, para lo que tenemos de información son estas tres fórmulas y lo que sería esta función. En este primer ejercicio, la función es la de y igual a 12x a la décima potencia menos x a la menos 2 más 17x menos 356. Entonces, cuando tengamos un polinomio así, lo que tenemos que hacer es que vamos a ir derivando término por término, uno por uno. Entonces, en este caso, para ir haciendo eso, pues vamos a comenzar poniendo que vamos a hacer la derivada de la función y con respecto a lo que sería x. Y el primer término, que es 12x a la 10, al momento de hacer esa derivación es como si fuera la primera fórmula, que es x a la n. Vamos a bajar esa n como si fuera un número, y aquí como ya tenemos este número que es 12, va a estar multiplicándose a ese 10. Entonces ponemos ese 12 que multiplica al 10 que se bajó con la derivada, y a la potencia que tenemos, que es el 10, le vamos a restar 1, es decir, aquí tendríamos 10 menos 1. Con esto ya estaría derivado el primer término, nada más nos hace falta ese desarrollo. Después nos vamos al segundo término, que es menos x a la menos 2. Ponemos el signo menos que ya teníamos y ahora sí aplicamos la parte de la derivada. Vamos a bajar esa n, en este caso que es menos 2. Recuerden aquí hacer esa parte de bajar el número con todo y el signo. Eso es bien importante. Entonces aquí lo bajamos con todo y el signo, justo así. Y le ponemos x a la menos 2 menos 1, justo así, porque hay que restarle 1. Esto ya sería para el segundo término. Ahora nos vamos al tercer término. Nos habían dicho que cuando tenemos un número con una x, su derivada va a ser simplemente el número. Entonces aquí nos quedaría nada más el 17. Y del último, que es el puro número, al momento de hacer esa derivada nos va a quedar 0. Entonces aquí nos quedaría 0. Entonces, ya que tenemos eso, ya se hizo la derivada de cada término, nos haría falta el desarrollo de cada uno de estos. Entonces, para el primero, que es derivada de la función y con respecto a x, sería multiplicar 12 por 10, sería aquí la parte de 120. Y al momento de hacer la parte del desarrollo de la potencia, sería 10 menos 1, nos queda una potencia de 9. Luego, en esta parte del segundo término, recuerden hacer la aplicación de los signos, que es menos con menos, nos va a dar más. Nos queda 2x, aquí menos 2 menos 1, nos va a quedar a la menos 3. Y de estos últimos nos quedaría simplemente el 17 más 17. Justo así. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Lo único que nos hace falta ahora es aplicar el acomodo. ¿Cómo es esa parte de lo del acomodo? En donde tengamos una x con una potencia negativa, tenemos que hacer ese acomodo para que nos quede positiva, aplicando la ley de los exponentes. En ese caso, sería que si la tenemos en el numerador con un exponente negativo, la vamos a pasar al denominador con exponente positivo. En este caso, al hacer eso, nos quedaría 2 que divide a x cúbica. Justo así. Recuerden que en esta parte bien importante, cuando se está haciendo el movimiento de la x, para que quede con una potencia positiva, solamente va a afectarle a la parte de la x. Al numerito, en este caso S2, se va a quedar justo así, sin ningún movimiento. Ya finalmente sería ponerle el 17 y pues en este caso ese sería el resultado de esta derivada, ¿verdad? Entonces, es simplemente seguir utilizando las mismas fórmulas, el mismo método, pero en una serie ya de polinomios con varios términos. Entonces, no es muy diferente a lo que estábamos haciendo, solamente
es como si tuviéramos varios ejercicios en uno solo. Eso es para este primer ejercicio. Si vemos otro, en este caso, el que tenemos es el de la función y igual a 4x a la 4 tercios menos 1 sobre x a la 3 quintos más 325 menos 85. Justo así. Entonces, lo tenemos de esta manera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una función? Ver si ya está lista para derivar. En este caso, este primero ya está listo. El segundo lo tendríamos que acomodar. Este segundo término lo vamos a tener que acomodar. Y de ahí, el único que nos haría falta es ninguno de ellos. Solamente el segundo sería el único que tenemos que hacer un acomodo especial para poder realizar esa derivada. Estos también ya están listos para hacer esa derivación. Entonces vamos a acomodar. Nos quedaría, el primero dijimos que no se tiene que hacer ningún cambio. Nos queda x a la 4 tercios, tal cual. Este segundo, como está en el denominador, está en la parte de abajo, lo tenemos que poner en la parte de arriba para que sea fácil de hacer esa derivación. Entonces aplicamos la ley de los exponentes, pero ahora al revés. Le cambiamos el signo poniéndolo en la parte de arriba. Entonces le ponemos menos x a la menos 3 quintos porque estaba positivo. Ahora lo ponemos negativo. Y pues ya va a estar ahora sí toda lista la función para hacer esa derivación. Más 325x menos 85. Justo así. Piu. Ahora sí vamos a derivar cada uno de los términos. Ponemos que se está haciendo la derivada de la función y con respecto a x. Y pues en este caso, el primer término, vamos a bajar nuestra potencia como si fuera un número, que nos quedaría aquí como 4 tercios de x, y le vamos a restar a esa potencia 1. Entonces le restamos 1 a 4 tercios. Cuando tengamos una fracción, recordemos que es más fácil o sencillo poner ese 1 respecto a nuestro denominador. Dependiendo del numerito que tengamos abajo, ponemos nuestra fracción. En este caso sería poner como 3 tercios. Justo así. Esto es para el primer término. Luego para el segundo sería poner menos, que es el que ya teníamos. Bajamos el número de nuestra potencia. En este caso es 3 quintos con el signo menos, menos 3 quintos, tal cual. Perdón, menos 3 quintos de x. Y ahora sí, ese menos 3 quintos le vamos a restar 1, pero le vamos a restar ese 1 dependiendo del número que está en el denominador, es decir, en la parte de abajito. Entonces le vamos a poner menos 5 quintos y con eso ya nada nos hace falta desarrollarlo para después hacer la derivación del tercer término. En este caso, el tercer término que es 325x. Como es un número con x, su derivada es simplemente el número. Nos queda 325. Y el último, como es un número, su derivada va a ser 0. Entonces le ponemos aquí 0, tal cual. Ahora sí, ya hicimos la derivada de cada uno de los términos. Vamos a ir desarrollándolos para poder obtener nuestro resultado final. Del primero nos queda 4 tercios y luego la parte que sería x con su potencia. En este caso 4 tercios menos 3 tercios. Nos quedaría un tercio positivo. Luego del segundo término nos quedaría, aquí hay que aplicar la ley de los signos, menos con menos nos va a dar más. Ponemos 3 quintos y después la x, en este caso se hace la resta, menos 3 quintos menos 5 quintos, nos quedaría menos 8 quintos, justo así. Y luego el más 325, justo así. Ya desarrollamos cada uno de los términos. Ahora lo único que nos haría falta sería el acomodo, en todo caso, donde sea necesario. En este ejercicio, para poder obtener ya el resultado acomodado, pues vamos a poner del primer término, este no se necesita acomodar porque la x ya tiene potencia positiva. En el segundo es donde se va a hacer un acomodo porque su potencia es negativa. Entonces, para ponerla positiva se vuelve a hacer ese cambio de lugar. Si está en la parte de arriba, aquí está en la parte de arriba, multiplicando al 3. Se va a poner ahora en la parte de abajo, es decir, lo vamos a poner ahora pegado al 5. Y nos quedaría para este ejercicio 3 que divide a 5 por x a la 8 quintos. Aquí ponemos el 8 quintos.
justo así. Y como hicimos el cambio de arriba para abajo, ya le ponemos esa potencia positiva. Y el último término que sería 325. Y con eso pues estaríamos llegando a lo que es el resultado de esta derivada de esta función. Entonces, como ven, es nada más mantener ese método o esos pasos para que se pueda llegar al resultado de manera rápida. Entonces, eso sería para esta función. Ahora vamos a ver una más, que sería la última, en el cual la función que nos están dando es la de raíz séptima de x quinta menos 176x más 28. Lo que hacemos aquí en este es, primero que nada, como en los ejercicios anteriores, ver si se tiene que hacer algún acomodo anterior a la derivación. En este caso sí se tiene que hacer un acomodo que sería del primer término. Entonces, en ese caso, nos va a quedar y es igual. Entonces, este va a ser igual aquí, como se va a hacer el acomodo de este primer término, es que vamos a poner la x, se va a dejar el 5 y como es una raíz, se va a hacer fraccionario. Entonces, el numerito que vamos a poner en la parte de abajo va a ser o va a depender de nuestro índice de la raíz, o bien el numerito que tiene la raíz. En este caso, como es 7, le vamos a poner aquí en la parte del denominador de la fracción el 7, justo así. Entonces, ya tenemos ese acomodo. Los otros dos ya están listos para hacer esa derivación, que sería menos 176x más 28. Y ahora sí procedemos a hacer esa derivada. Entonces, la derivada de la función y con respecto a x nos quedaría, primero que nada, lo que vamos a hacer del primer término es, si está fraccionario, pues lo vamos a bajar como una fracción, en este caso como 5 séptimos. De ahí le ponemos x a la 5 séptimos menos 1. Y aquí como es una fracción, ese 1 lo vamos a poner de acuerdo al numerito del denominador, del que está abajo. Entonces lo ponemos como menos 7 séptimos. Menos 7 séptimos. Y lo único que nos haría falta serían los otros dos términos. Entonces ya se derivó este primero. Le restamos, porque es el numerito que tenemos, bueno, el signo que tenemos, y la derivada de lo que sería un número con una x, su derivada es simplemente el número, tenemos menos 176, y el último término, que es el 28, como no tiene x, su derivada va a ser 0, justo así. Ya hicimos ahora la derivada de cada uno de los términos, lo único que nos hace falta es el desarrollo y el acomodo en caso de ser necesario. Entonces, ponemos aquí derivada de la función y con respecto a x. Dijimos que vamos a tener 5 séptimos. De 7 menos 5, aquí nos va a quedar 2 séptimos. X a la 2 séptimos menos Menos 5. 2, profe. Excelente, muy bien. Sí, en este caso es menos 2 porque el menos 7, como el número mayor es negativo, nos va a tener que quedar negativo también aquí en esta parte de la potencia. Tengan mucho en cuenta eso. Entonces nos queda justo así. Y ya que lo tenemos así, lo único que nos haría falta después de la derivada, el desarrollo, sería el acomodo. Entonces, en ese caso, ese acomodo nos quedaría derivada de la función y con respecto a x, el cambio de si está en la parte de arriba, ponerlo en la parte de abajo, pero ahora sí con el signo positivo. Ponemos 7x elevado a la 2 séptimos menos 176. Justo así. Entonces con eso ya tendríamos nuestro resultado. Ahora sí ya está acomodado, todo chido, todo good. Y sería esa la respuesta de esta derivada a esta función. No sé si de estos ejercicios que ya tienen varios términos tengan alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Todo chido? No, profe, todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso sería con respecto a estas primeras fórmulas y poco a poquito vamos a ir viendo más elaboradas
las fórmulas para diferentes funciones. Entonces lo estaríamos dejando hasta aquí.